Robin Hood, you say tax. Robin Hood. Tax. Robin Hood. Tax. When I say tax the, you say banks. Tax the. Banks. Tax the. Banks. Tax the. Banks. Tax the. Banks. When I say banks, you say make them bigger. Banks. Okay. When I say more money, you say in my pocket. More money. My pocket. No, not your pocket. My pocket. Bank pockets. Yeah. I don't need you. Hi, my name is Sandra Azokar, and hoy día con el programa nosotros estamos aquí en este parque en el movimiento que se llama Occupy Edmonton, un movimiento mundial que en todas las ciudades mayores del mundo se encuentran protestando lo mismo y pidiendo lo mismo, que es la creación y la incorporación de un impuesto llamado Robin Hood Tax. Un impuesto que cobraría a los bancos un 0.05% por cada transacción que tienen ellos, y es para crear un fondo mundial para poder pelear el problema de la pobreza mundial y tratar de crear una sociedad un poco más igualitaria y donde todos tengamos acceso a la educación, donde todos tengamos acceso a la salud, donde todos tengamos acceso a trabajar para nuestra familia y para tener un futuro mejor. De eso se trata este movimiento. Ellos han estado aquí acampados hace más de 2 semanas ya, y estamos tratando de que las voces de la juventud, de las voces de todas las áreas progresistas del mundo se unan para poder hacer que nuestro mundo sea mucho mejor para nosotros y nuestros hijos. Okay, thank you, brothers and sisters. My name is Sandra Azokar, and along with the rest of the AUP, Alberta Union of Provincial Employees Executive, and on behalf of our almost 80,000 members, I would like to bring our greetings of solidarity and support to this struggle, our struggle. As Alberta's largest public service union, we experience firsthand the effects of the political unwillingness of this current government to finance public services accordingly. We experience the effects of lack of the resources, the frontline resources in the areas that make our society what it is today, that define our society. Areas such as education, lack of predictable and sustainable funding. We see the largest growing class sizes in this province, the cutting of programs that are essential for our youth. In the area of healthcare, we see mismanagement and lack of funding, which recognizes population growth in this province and other variants. Our members are being short-staffed every day and undervalued. In the area of environment, our members are dwindling in numbers in favor of allowing oil companies, forestry companies, gas companies to self-regulate and self-assess. We experience firsthand the effects of an economy based on one commodity, oil. We live through the boom and bust cyclical financial planning that this government has put in place for the last 40 years that produces boom and bust cycle. How we constantly are being told to tighten our belts, to stop being greedy, to take one for the team. We're all working. We're all workers, brothers and sisters. We have families to support, bills to pay, taxes to pay. We provide essential services to this province. We make this province run smoothly, yet we're more often than not left behind when it comes to recognizing this fact. We're tired of this government trying to divest their responsibility to provide public services in other areas and ways. We're tired of this government trying to balance their budgets on the back of families of this province, including ours. We're tired of this government taking ownership of our language and using it to sell their philosophical doctrine of divesting and privatizing. There are many people, brothers and sisters, who believe that if they can afford it, they should be given the opportunity to buy it. But for us working people, if we can't afford it, then who answers the question of who then decides who goes without? Today, we're witnesses to the creation of a growing disparity of those that have and those that don't. Witnesses to millions that can't afford medical care, millions of children who can't afford food or education. As an activist who's been around,
I will not be the last one to criticize your impatience at the lack of change, regardless of where you come from, where you live, and what privilege or lack of privilege you've had in your lives. Instead, I applaud you for taking action, for taking a stand, and for demanding change. Amen. We have a long fight ahead of us, brothers and sisters. But first, we need to continue to educate and mobilize. The Robin Hood tax is just one of the solutions that can address some of these issues. But along with this, we must remember that we need to go out and elect governments that will ensure and oversee that this income is distributed equally. So the fight will go on, brothers and sisters, with the assurance that the working people are behind this movement and that we're part of those that don't have right now. So thank you so much. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. My name is Kathleen Hughes. I'm originally from the Latin community in Edmonton, Alberta. At the age of 17, I moved out to Ontario to study my craft. Recently, my family and myself moved back here to Edmonton to pretty much share what we've learned being in Ontario for a decade and a half. I went to Ontario to improve my craft. I knew I wanted to be a dancer. I knew my training had to be amped up quite significantly, and I felt that Ontario Toronto more specifically, had some amazing dance pioneers, being that Toronto Dance Theatre was there, dance makers, Danny Grossman, so I thought that would be a great place for me to learn. And it definitely was. I became interested in dancing when I was 4. It probably happened in the womb. But I was definitely 4 when I saw it was a ballet school. They were performing in the mall somewhere, and I begged and pleaded my mom to please, please, please sign me up. I have to dance, and she did. And they didn't take me in because I was too young at first. And then however, there was a local Chilean folkloric group
that was happy to take me in at 4, and I danced with them first. And I remember Paulina Reyes and Natalie as well, the whole family. I learned the cueca and all those traditional dances first, and loved being on stage. And that was the highlight for me, was on stage and performing. And then once I got accepted into the school, that's when my training, my dance training really started to kick in. And it wasn't really until 15 when I really realized this is going to be a profession for me. But yeah, that's how it all began. My experience with Victor Jara when I was young, it was more the performance experience. We were performing a lot in various different venues, in various different places. We would perform outside, inside, in a little stage in a huge field. Like it was great. And we had, as children, we learned to adapt. And as an adult, performing, it is a huge, it's a huge tool to be able to fall back on. And it's because it's been taught to me since a young child. It's in me forever. Like it's implanted. So yeah, I felt my perception of the Chilean Latin community as growing up, I felt that they were very fun. I saw them, when I would interact with them, it would be during things like practices with Victor Jara, or at parties, 18, or just get-togethers and stuff, and there would just be a lot of fun and a lot of dancing and a lot of music. So there was a lot of, and you don't think about this as a kid. It's just you're just surrounded by it, and I didn't realize till later how much culture there was in that. So I look back on it now, and there was an immense amount of culture with the music and the dancing and the different types of dancing, and even the salsa. And then we went from salsa to cueca, you know. So it was in that respect, it was full of culture. I went to Toronto Dance Theatre Summer School, and I auditioned. I actually auditioned when I was 17. And they accept students from 17. However, I had a broken foot, and still auditioned with a broken foot, and they were aware of this broken foot, and they didn't accept me that year. But it was all the better, because I got to mature for another year, and at the age of 18, I was stronger, and my foot was healed up, and they said, yeah, and I had to audition again, and they accepted me, and they had no problem having me as a student. I wanted to be a part of, or go to school at Toronto Dance Theatre because of the training. I saw some of the dancers that came out of, the dancers in the company that were absolutely gorgeous. Not just gorgeous, but powerful. They had so much richness in their movement, and I wanted to feel that as well. And I felt that, you know, if their dancers are like this, I'm sure their school would teach that. And sure enough, they were a Graham-based modern dance school, and that's how the technique came, because Graham is very, it's that very passionate type of technique, and because because of how you work your body, it's very deep and very moving. For the dancer as well, in turn with the audience. It's just a powerful technique. Well, the first year was fairly easy-ish. We'd start off, we'd wake up early, we'd go to class, we'd start off with a Graham-based class, and then we'd have a bar class, or we'd have a Graham-based class, and we'd have coaching. And then it was the second and third years where it became more intensive. By the third year, we'd get up early, go to class, have a Graham class, we'd have a bar class, lunch, half-an-hour lunch, we'd have rehearsal, and then probably another rehearsal. So it'd be done probably around 4 or 5 in the afternoon. So it was a very busy day, full of dancing. So it was great in that respect. That's any dancer's dream, to wake up and dance, and then dance until you go, you know, you want to go to bed until dinner time, and you're set. So yeah, it was really great in that respect. Well, Martha Graham was, she revolutionized dance. She revolutionized modern dance. She created this amazing technique, and from that came other amazing artists.
you know, Jose Limon was one of her students. Not to mention the dancers who co-founded Toronto Dance Theatre, David Earl, Peter Randazzo, and my mentor, Patricia Beattie, who Patricia Beattie had such an impact in my life. She was my mentor for 5 years, and that's where I really truly got to know the technique of the Graham technique in how she taught it. It was just, it's just so powerful, and it's something that needs to be passed on over and over and over again, because this is why I'm doing what I'm doing, and this is why I teach what I teach, and why I've created this professional training program, because this technique needs to be passed on. Because how selfish of me would it be if I was given this and taught this, and just to be kept to myself. And I don't think it's fair, and I think there's so many gorgeous dancers out there who could even be that much more gorgeous and powerful on stage that they could just move a whole room full of people. So it's just a huge passion for me to be able to share this for other people and other dancers. It's just one of those things that you have to see and feel to understand. Kathleen Hughes Dance Production is a company that is that's goal is to enhance the arts community by bringing on not an older but a classic technique to dance here, and offer classes, professional training classes for dancers who want more sophisticated, more meticulous training that just brings about more meaning and power to performances and art and dance in general. The qualities of dance that help dancers become more human is moving from as the deepest core possible. How I was taught by Patricia Beattie was very slow and very meticulous, so we can feel every single thing that's going on in our bodies, and so we can connect everything, our arms, our legs, our torsos, everything is connected. So within the technique, there aren't any gestural movements. Not one movement is just done just because. A movement is done because the body tells you, or there's an emotion that makes you feel like inspired or hurt, and that happens in the deepest core of one's body, soul. You know, that's where all the magic happens. That's what brings the in the dancers and the audience itself. So that's what my training is, and what I continue to train is to have the dancer feel as much as they can, so the audience can feel it too. Because how can the audience feel it if the dancer doesn't? Our next production is called Her Story. It's a production, it's an evening that gives respects to the goddess as well. There's going to be pieces actually from my mentor, Patricia Beattie. I am doing again Gaia, which means Mother Earth as well. I'm going to do a piece called Neyen, which is Mapuche for breath. That will be the completed piece for this evening. I've been doing it here and there in several performances, but for this evening you'll see the completed piece. As well, there's going to be a piece that to complement the show, there will be a piece representing the masculine, which will be performed by my husband, Justin Hughes, and Sebastian Barrera will be doing the music with that. So it's just a piece, it's just an evening of lusciousness, luscious and goddess, and God as well. So where you can buy tickets, first of all, it is on December 9th, 2011 at 8 p.m. and you can get tickets from Tix on the Square.
I don't have the number, but if you email or you look up Tix on the Square, you can order tickets online. You can go on my website at www.kvmhdanceproduction.com, and it'll give you the link to how to get tickets online as well. Hayang ye ma me tinge tu yau pe yu pe ni pe wen ma pu do mong en ka ya 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 ka ya ya ya.
Te invitamos a escuchar Contrapunto. Concejal por una de las comunas manejada férreamente por la derecha hace un buen tiempo ya. Desde la minoría en el Consejo Municipal de Ñuñoa alentó la organización de vecinos que reclamaron su derecho a participar de la reconstrucción ante el terremoto. Lo mismo y con mucho más ahínco respecto al movimiento social por la educación encabezado por los estudiantes. Activista incansable de los derechos humanos y de la memoria, líder también en el plano político, le quiere dar una vuelta de tuerca a la izquierda del siglo XX y pensar la nueva izquierda. Bueno, combina todo esto con su labor de investigador y docente en la Universidad de Chile y le damos la bienvenida a Contrapunto a Manuel Guerrero. Muchas gracias, Manuel, por estar nuevamente en Radio Tierra. Hola, encantado. Manuel, ¿cómo definirías tú este periodo? ¿Como de guerra social? ¿De un momento constituyente? ¿Como un despertar de la ciudadanía y de los movimientos sociales? Te lo pregunto porque así lo han planteado algunos activistas sociales, otros historiadores de renombre. ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, yo creo que lo que ocurre con el momento actual es precisamente que las distintas categorías con las que acostumbramos a analizar los movimientos sociales ciudadanos hoy día requieren ser repensadas. Me parece que estamos viviendo un momento instituyente, no sé si constituyente propiamente tal, pero sí un momento donde las instituciones clásicas de la política, las instituciones tradicionales de participación social, ciudadana y política están siendo puestas en cuestión a nivel acá de nuestro territorio, pero también a nivel global. Y por lo tanto, todo lo que hasta ahora hemos desarrollado a nivel de la teoría social, las ciencias sociales, la ciencia política, incluso la filosofía política, tiene que ser revisado. Es un momento donde la democracia representativa está siendo cuestionada desde las bases mismas del soberano que es el pueblo, que nuevamente ha salido a expresarse, a copar los espacios públicos en distintas partes, en Egipto, en Israel, en Londres, en Nueva York, en Madrid, acá en Santiago. Y por lo tanto me parece que se está instituyendo algo nuevo, pero aún no sabemos exactamente qué es lo que es. ¿Hay en este momento que tú llamas instituyente nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas formas de ejercer liderazgo? Te lo pregunto respecto de, por ejemplo, de las luchas de los 80 o de los momentos más críticos de los años 90, donde se expresó gran parte de la diversidad en términos de las demandas de la sociedad civil, pero sin embargo, de alguna manera acotadas. ¿Qué cosas nuevas hay hoy? Yo creo que hay varios elementos bastante originales en el actual movimiento. Por una parte, si bien hay que reconocer que también se debe al desarrollo de luchas cívicas y políticas sociales de las generaciones pasadas, es decir, estos movimientos también cargados de memoria, aunque no necesariamente autoconscientes de ello, hay varios elementos novedosos, como por ejemplo la utilización masiva de los nuevos medios de comunicación, como son las tecnologías informáticas, las llamadas redes sociales, formas de organización que recuperan la asamblea directa como espacio de deliberación y de toma de acuerdo. Me parece que se están dando fenómenos nuevos de coordinación entre personas que no se conocen a través de mecanismos donde las relaciones ya no son cara a cara, sino que se generan a través de la utilización de estas nuevas tecnologías de información. Me parece que hay un agotamiento de la figura no sabemos hasta cuándo, pero hay un agotamiento de la figura de la mesa política clásica del partido vanguardia que lidera. Acá tenemos militancias políticas que están insertas en el movimiento social, pero este es un movimiento social que es mucho mayor, que desborda cualquier orgánica política clásica que existe hasta ahora y que incluso desborda al propio Estado y sus distintas instancias de articulación de las demandas, la articulación de las mesas de negociación. Por eso es que yo, si es que pudiera ponerle alguna etiqueta, diría que es un movimiento instituyente donde las nuevas formas que va a adquirir la participación y la propia democracia, si esta va a ser más bien una democracia más horizontal, participativa, está aún por verse.
pero hay una tremenda originalidad, un elemento adicional, que es recuperar la forma lúdica de la protesta social. Es decir, aquí, si bien hay formas de expresión clásicas del descontento, como es la forma de acción directa a través de las barricadas, etc., lo que ha sido más voluminoso es la recuperación de los espacios públicos a través de una estética alegre de la protesta y la desobediencia civil no violenta. Por ejemplo, el thriller que organizaron los estudiantes que rompió el cerco comunicacional, la besatón, las 1000 grullas, es decir, hay una cantidad, la marcha de los paraguas, es la recuperación también del juego como parte del encuentro y el hacer política. Me parece que todos esos elementos, la asamblea, lo lúdico, la democracia directa, participativa, una democracia más deliberativa, son formas que ya hace tiempo no se veían, al menos en la política chilena, y me parece que también a nivel de la política global, que era más bien lo que algunos llaman la impolítica, es decir, el secuestro de parte de profesionales de la política, partidos políticos vueltos hacia sí mismos, que en realidad no eran espacios de liberación ciudadana. Hay un momento de la representación que hay que asumirlo para llevar adelante el diálogo, para llevar adelante tal o cual acuerdo. No pueden estar siempre preguntándole a la asamblea como una cosa, digamos, idílica, donde se manifiesta la soberanía social. Quisiera una reflexión sobre eso. Bueno, eso es bien interesante, esa tensión innovadora que han debido asumir los liderazgos que vienen de partidos políticos más bien clásicos, particularmente de parte de la izquierda histórica, como el caso, por ejemplo, de Camila Vallejo, que es una militante comunista, pero una militante bastante nueva, que no es alguien que haya desarrollado hasta ahora, no es alguien que haya desarrollado una carrera política al interior del aparato y la cultura comunista como la conocíamos hasta ahora, sino que se valida desde el espacio social y ahí entonces adquiere una preponderancia, una incidencia dentro de su propia orgánica política. Me parece que acá hay una tensión bien interesante entre la manera en que el sistema político y los medios de comunicación más bien tradicionales intentan ponerle rostro a un movimiento que ha sido muy potente, como el caso de Camila Vallejo o Francisco Figueroa, Giorgio Jackson o Camilo Ballesteros, por nombrar algunos. Sin embargo, esos liderazgos no serían nada si no hubiese este movimiento instituyente de carácter más bien social que está bulliendo y que incluso muchas veces entra en tensión con estos propios liderazgos que son invitados, que ejercen su rol dentro del movimiento, pero que más bien también son invitados desde los propios aparatos masivos de comunicación. Fue muy significativo, por ejemplo, cuando Camila Vallejo, y con esto no quiero decir que haya habido una merma en su liderazgo, pero muestra esta tensión creativa, cuando ella llamó en un momento dado a no realizar marchas cuando fue la semana inmediata luego del accidente de Juan Fernández. Y sin embargo la asamblea le pidió o le exigió que sí iba a haber marcha y ella tuvo que cambiar su posición. Entonces ahí se ve de que hay un juego que va mucho más allá de las vocerías políticas de este movimiento. En estos momentos hay asambleas territoriales que se están realizando en distintas partes. Este es un movimiento que no es solamente estudiantil, sino donde se han movilizado redes de apoderados, de a poco se están involucrando no solamente trabajadores de la educación, sino pobladores. Es decir, esto es mucho más de lo que nosotros hemos conocido hasta ahora, de lo que han sido los movimientos sociales de los 80 y lo de la vuelta a la democracia. Tú que estás muy en directa relación con los vecinos, con los pobladores, con las organizaciones ciudadanas de Ñuñoa, cuéntanos un poco cómo son estas asambleas territoriales, porque parecen como un mito, digamos, en las asambleas territoriales, como los cordones industriales, más o menos. ¿Sí? Cuéntanos un poco y todo, qué pasa ahí, cómo se plasma eso. Eso es bien interesante porque, por ejemplo, en el caso de Ñuñoa, que es la comuna donde yo trabajo y participo, fue bastante reconocida porque logró un impacto a través de los cacerolazos, que volvieron los cacerolazos en la Plaza Ñuñoa, donde nosotros normalmente realizábamos, por ejemplo, el año pasado realizamos 9 o 12 velatones, no recuerdo ya cuántas eran, a propósito de la solidaridad con el movimiento mapuche cuando estaban en huelga los peños, los hermanos.
mapuche, los presos políticos. Y al principio éramos 11, 15, luego 300, alguna vez llegamos a 700. Sin embargo, bajo el contexto del actual movimiento por la educación pública, esos cacerolazos y las velatones en la Plaza de Ñuñoa llegaron a 2.000, 3.000 personas. Y fueron bastante espontáneos. Es decir, aquí nadie se puede atribuir, ninguna orgánica, ningún dirigente político se puede atribuir en sí mismo la convocatoria de esa cantidad de gente. Acá ha habido un movimiento que la propia gente ha sentido, ha conectado con un llamado que fue muy inteligente, en este caso de Camila Vallejo y de otros, de invitar a una forma de participación no violenta en un espacio público, como era retomar a los caceroleos, pero que fue copado por la gente y se organizaron de forma bastante autónoma. Ahora, ese movimiento no necesariamente tiene un nivel de reflexividad y de una politicidad que uno pueda decir que detrás de eso hay un proyecto político, por ejemplo, que es lo que sí tienen muy claro los partidos políticos. Pero no es algo que los partidos estén provocando. Entonces, hay un momento, creo yo, ahora, donde debiera darse una articulación, un encuentro entre este movimiento social, ciudadano que está despertando, que está muy vinculado a un descontento con esto llamado el movimiento de lo indignado, con las formas más históricas de participación política de la izquierda clásica, de la izquierda histórica y también de los movimientos democráticos populares que no necesariamente tienen un sello político partidista, donde se dé un traspaso, un trasvasije de la memoria y se logre generar realmente un movimiento que pase a ser, ojalá, constituyente de una democracia que surja desde el lenguaje político clásico, desde las bases, que desborde los actuales canales clásicos de participación que son la mesa política, la negociación en cuatro paredes, el cuoteo político. El punto es cuál es el quiebre ahí, o si no es quiebre, el paso de cómo se deviene de social a político, si no es a través de, porque además se critica fuertemente la estructura del sistema de partidos políticos. Sí. Entonces ahí hay un doble juego que es interesante como de revisar también. Claro, yo creo que en esto hay ciertos paralelismos que uno puede trazar entre a pesar de la singularidad y la originalidad, entre lo que son las experiencias, por ejemplo, de la acampada en Madrid y este movimiento lo indignado a nivel más global, con la propia experiencia del movimiento social por la educación. Y el paralelismo en que se recupera, por un lado, el copar el espacio público como el lugar de la política propiamente tal. Es decir, vamos a hacer política pero mirándonos a la cara o a través de estos canales de Twitter, Facebook, etcétera, las redes sociales. Vamos a hacer política en forma directa donde yo quiero también incidir sin necesidad de representar a alguien, sino que yo mismo como ciudadano estoy y quiero opinar, quiero estar. Hay una recuperación del espacio público, hay una recuperación de la asamblea, más allá de las críticas no que puede haber respecto a su eficacia. Es una recuperación que yo veo un poco de las formas de la democracia anteriores incluso a la Revolución Francesa, es decir, formas de democracia que tienen que ver más bien con el cabildo, con una democracia ejercida desde lo local, desde lo territorial, democracias que ciertamente no sabemos cómo van a ser viables dentro de estas sociedades más complejas y sociedades mucho más grandes, pero que recupera la participación directa del ciudadano que quiere ver, que quiere incidir y que su opinión tenga efecto inmediato. Y ahí el lugar de los partidos políticos más tradicionales es bastante complejo. Y lo vemos ahora, es decir, rápidamente, ahora cuando ya llevamos 6 meses el Movimiento Social por la Educación, donde, como es normal, hay cierto agotamiento en el repertorio de acción colectiva, las marchas, las tomas, los paros. Los partidos vuelven un poquito a ese rol clásico que tienen de negociar, de ver cuáles van a ser las cuotas, los pactos electorales, etc. Sin embargo, este movimiento ciudadano quiere ir más allá. Es decir, yo creo que hay una crisis real, no solamente eufemística, hay una crisis real y una crisis de desarrollo de la democracia representativa. Yo creo que es una tremenda oportunidad que tenemos de pensar y de crear formas de democracia que combinen el momento representativo con el momento participativo y avanzar hacia una posibilidad de democracia más bien deliberativa. Yo creo que eso es lo que está en juego hoy día, y si los partidos políticos más tradicionales no entran
dentro de esos juegos políticos donde tienen harto que arriesgar, pero tienen mucho que aportar, simplemente van a quedar fuera de este movimiento instituyente. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Estamos en Contrapunto en Radio Tierra. Nuestro invitado de hoy a esta conversación, Manuel Guerrero, quien es concejal por Ñuñoa y también activista social y de los derechos humanos. Estamos hablando de la política en los movimientos sociales, cosa que es bastante, que ha sido un aprendizaje también, ¿no? Aparte de perder el año escolar, una cantidad de estudiantes, estar a punto de perder el segundo semestre, otra cantidad de estudiantes en la universidad, unos que ya no quieren más y quieren volver a clase. Bueno, ¿cuál es la eficiencia de esto? Claro. Bueno, por un lado está este tremendo aporte del movimiento actual por la educación pública, de lo que podríamos llamar el experimentalismo democrático. Es decir, se han dado distintas formas donde se ejerce democracia de una manera distinta a lo que ha sido estos 20 años de postdictadura. Y en la medida que se abran más espacios de experimentación democrática, vamos a ir haciendo en conjunto como sociedad un aprendizaje para ver cuáles son los canales de mayor eficacia política del propio movimiento. Es decir, que no sea un movimiento que actúa en forma muy intensa y luego decae y se institucionaliza como ocurrido tradicionalmente, sino que realmente sea un movimiento que deje un aprendizaje y deje, y esto puede sonar feo, que pase de lo instituyente a las instituciones, o sea, genere sus propias instituciones de la forma de hacer política. Me parece que esa es la oportunidad que tiene este movimiento, y para eso parte del aprendizaje es que no puede ser un movimiento sectorial. Es decir, el movimiento social por la educación, el énfasis tiene que estar puesto en lo social. Yo creo que estos 6 meses de movilización han dado ese aprendizaje y los propios actores sociales involucrados ya están haciendo esa lectura. Primero, de que es un movimiento que la eficacia política es a largo plazo, no es inmediata. Lograr la gratuidad de la educación como un bien público, como un derecho garantizado por el Estado, va a ser una batalla larga. Pero en ese punto, por ejemplo, en las estrategias de la izquierda del siglo XX, que tampoco podemos demonizarla absolutamente, no, para nada. En términos de que consiguió reivindicaciones muy importantes, claro, para un conjunto de sectores populares. Otra, bueno, está toda la línea crítica, que significa todo lo que fue el socialismo real, así etcétera. Bueno, pero no es el tema. Digo, para la estrategia más clásica es, ya, ok, aquí hay un punto de repliegue táctico. Sí. En ese repliegue táctico me voy con algo en la mano, ¿o no? Claro, ahí hay distintas posiciones que se están barajando desde el propio movimiento. Por un lado está el poner en juego lo que el movimiento ha generado en el camino de la capitalización política para las elecciones municipales, por ejemplo, y para las posterioridades parlamentarias y finalmente la presidencial. Esa es una línea que a mí me parece legítima, que es una línea que yo llamaría más bien de la izquierda histórica, que siempre ha estado entre el movimentismo social, pero
con un énfasis puesto rápidamente en lo institucional. Pero también hay otras lecturas posibles que son paralelas, son simultáneas, y todas ellas forman parte del movimiento. Otra es una de las que tú citabas, por ejemplo, la que están porque este sea un movimiento que sea una constituyente de la base social. Es la línea, por ejemplo, del movimiento Democracia para Chile, o lo mismo que ha pensado Gabriel Salazar, de este movimiento como un movimiento de poder constituyente de la propia ciudadanía. Pero una tercera lectura dentro del movimiento, que proviniendo de la izquierda más histórica, hace una lectura del movimiento estudiantil a favor y también crítica de que aquí faltaría un componente de clase social del movimiento por la educación. Es decir, este no puede ser un movimiento de ciudadanos de clase media, consumidores endeudados que quiere que el Estado les resuelva sus problemas y se acabó, sino que tiene que ser un movimiento que realmente logre un empoderamiento de una clase social que es la mayoritaria, que en este caso sería la asalariada. Hay distintas lecturas respecto de esto. Lo interesante, en mi opinión, más allá de por cuál se incline uno, lo interesante es que el movimiento es un hervidero instituyente de creación, de experimentación democrática, que ya no está pensando desde el canal clásico exclusivamente, sino que se da cuenta que aquí hay algo nuevo. Y los propios liderazgos tienen que irse probando, tienen que ir probando su arma en esta nueva forma de ser política. Y a mí me parece que ahí uno puede hacer un paralelismo con el movimiento global también que hay, de los indignados y estos movimientos sociales como fueron la experiencia de los sin tierra, del movimiento indígena o de los zapatistas, etcétera. Que es, a ver, pensemos más bien y ejerzamos formas de ciudadanía, formas de política y de democracia que ya son distintas a la que nos heredó el horizonte liberal de la democracia. Me parece que eso es lo que está de fondo. Ahora, hay también un, no sé si un horizonte, pero una realidad de un Estado neoliberal. Así es. Con forma de democracia que ha tenido una fuerte crítica por su carácter cerrado, especialmente en Chile, ¿no? Qué sé yo, por todas las trabas que tiene la propia representación en las instituciones democráticas, bipartidismo, bueno, todo el enjambre, digamos, de situaciones que han derivado finalmente a que la carga de representatividad de quienes elegimos sea muy menor, ¿no? Es decir, no sé, 29% o algo por el estilo. Te quería llevar a este punto también. ¿Cómo se apela a un Estado neoliberal, digamos, disminuido, desregulado absolutamente, y la apelación es a la regulación, a la gratuidad, a hacerse cargo de con formas nuevas, en fin, eso tampoco le hemos entrado mucho el movimiento, tampoco le ha entrado mucho el diente a eso, a qué forma. A la parte propositiva. A la parte propositiva, cuando se dice, a ver, desmunicipalización, bueno, la municipalización es, la educación municipal forma parte de la educación estatal. Claro. No nos gusta porque es discriminadora, porque es segregadora, porque ha dado pésimos resultados en términos de los indicadores de la propia eficiencia de ellos, pero ¿a qué estado estamos? Claro, eso es interesante porque parte, yo creo, del aprendizaje de este movimiento es que, en primer lugar, no es un movimiento contra el gobierno de turno. En ese sentido, es un movimiento más bien afirmativo que reivindicativo. Pero porque surge en un momento bien especial, así es, por el contexto en que le permite al movimiento social expresarse, pero en un momento de un gobierno de derecha, claro. Pero con un antecedente que fue el movimiento Pingüino en 2006. Y esto está muy ligado a ese, y el movimiento del 97, es decir, estudiantil también. Es un movimiento que de a poco se da cuenta en su propia práctica y en sus propios fracasos, y de ahí saca un aprendizaje, que es lo interesante de este movimiento, que no se ha interrumpido, sino que se ha dado por ciclo, de que no es un movimiento contra un gobierno de turno, más allá de que se trate de capitalizar por sectores políticos a favor o en contra, sino que es contra el neoliberalismo. Ahora, el neoliberalismo también puede ser como una entelequia, sino cuando se apela a que el Estado debe garantizar el derecho a la educación, no es a este Estado. Evidentemente, este Estado disminuido no se puede hacer cargo de esto. No está claro qué Estado es el que se está proponiendo. En mi opinión, no debiera ser ni siquiera el movimiento tiene una potencia tan grande que ni siquiera se debería estar pensando en un estatismo tan gigantesco.
pero forma parte precisamente de la... contra ese Estado. Entonces, forma parte de la discusión política de este momento del movimiento. Es decir, primero, convertir el descontento en acción política. No hay una apelación a un viejo Estado, a un Estado que en Chile nunca se realizó porque no habían los recursos para hacerlo, pero un Estado pretendidamente de bienestar. ¿No hay esa apelación? Yo creo que parte de la lectura que se puede hacer del movimiento y parte del propio movimiento también está pensando en un Estado de carácter más bien desarrollista, y un poco la imagen pensando en Noruega, en Finlandia, etcétera, que son países que hoy día en general la Comunidad Europea está en una crisis espantosa. Sin embargo, tal como el aprendizaje del 2006 parece que este problema no es solamente la concertación, el 2011, no es un problema solamente de este gobierno de derecha, sino que aquí hemos tocado fondo con cierta forma de Estado y con cierta forma de democracia. También hoy día el aprendizaje parece que el Estado tenemos que ponerlo en cuestión y tenemos que pensar nuevas formas de sociabilidad. Me parece que en esa medida es realmente un movimiento innovador. Si es que asume eso, no solamente para capitalizarlo en términos de un resultado electoral inmediato, sino que asume su radicalidad en cuanto a estamos poniendo en cuestión muchas cosas. Y es un movimiento, más bien creativo en ese sentido, para pensar nuevas formas de sociabilidad. Y ahí yo, insisto, lo emparento este movimiento con los movimientos que se están dando en otras partes donde también la crítica es al estado de bienestar propiamente tal. Profunda. Por último te quiero llevar, nos quedan pocos minutitos, te quiero llevar a un tema que nos atañe más directamente como radio hecha desde el mundo social. ¿Cómo ha recogido la nueva izquierda o las nuevas expresiones de la izquierda los temas de libertad de expresión, del derecho de las personas a abrir, a diversificar los contenidos informativos, que superen esta noción de audiencias pasivas? Tú mencionaste algo de las redes sociales, pero lo quiero poner en contingencia a propósito de 3 episodios de intolerancia ocurridos en el último tiempo. Lo primero, la idea de este proyecto de ley sobre orden público que involucra directamente a los medios, obligándolos a entregar información sin orden judicial mediante. Lo segundo es la bomba en Copesa, que ha pasado medio piola por ahí, y la posterior reivindicación por parte de un grupo que no sabemos quiénes son, si existen realmente o no, pero que ha llegado una amenaza directa a 3 periodistas del diario La Tercera. Y un tercer elemento que es bastante menos conocido es el hackeo a algunos sitios web como Sitio Cero, por ejemplo, en que destruyeron su base de datos. En fin, hay expresándose en el ámbito de las comunicaciones y los medios, primero un descontento que de algunos sectores que interpela a la prensa, la interpela en las calles y la interpela violentamente además. Quisiera... Sí. Bueno, yo creo que eso forma parte de esta crisis de la democracia, de la representación del Estado que estamos viviendo, y ahí también entra la manera en que han ejercido los medios de comunicación más masivos su práctica, donde hay un rechazo de parte del movimiento ciudadano a que los medios de comunicación, estoy pensando por ejemplo el Canal 13 y otros, que muchas veces han pasado ellos mismos han pasado sus archivos para que sean personas detenidas. Yo creo que este es el momento donde los medios de comunicación, o la función de la comunicación social, puede tener un momento de oportunidad, más desde la demanda, desde el ejercicio de un periodismo comunitario, un periodismo ciudadano. Me parece que en esto la izquierda está absolutamente atrasada. La izquierda clásica, la histórica, las nuevas izquierdas, la izquierda en general. Me parece que son más bien los movimientos ciudadanos, los movimientos sociales, los que hoy día están asumiendo ellos mismos la tarea de informar y de entregar los códigos de cómo construir y deconstruir la información. Me parece que es el momento de pasar de la denuncia al ejercicio y a defender formas de participación en la comunicación y en el periodismo que realmente permitan la libertad de expresión. Es decir,
no apelar, y esto está ligado a lo que hablábamos delante, no apelar solamente a que se conserve nuestro derecho a informar, sino a ejercerlo. Ejerzamos a través de distintos canales la comunicación de una forma en que no solamente muestre distintas facetas de la realidad, sino que construya realidad, transforme realidad. Me parece que eso es un rol en el que ustedes como Radio Tierra y otros están jugando hace rato, y que la propia ciudadanía hoy día, gracias a las propias tecnologías de información, lo está ejerciendo. Es decir, hoy día el periodismo digital ciudadano, a través de sus teléfonos celulares que demandan, que informan, que ponen en la alerta, etcétera, está ejerciendo una forma de comunicación social que es muy muy potente y que es instantánea, en línea, y que es abierta. Me parece lamentablemente que desde la política entendida con mayúscula y no desde lo político, sino la política más institucional, hay un tremendo retraso en avanzar hacia demandar y ejercer mayores espacios de libertad de expresión. Y en esto quiero hacer un énfasis, de que la política hoy día tiene que ser una política prefigurativa, es decir, no solamente demandar lo que tiene que venir el día de mañana, sino que ya ejercerlo hoy día. Que en la forma de hacer política hoy día ya estemos mostrando cuál es el tipo de sociedad mejor que queremos. Y eso implica una sociedad donde la libertad de expresión se ejerza a concho y a cabalidad. Y ese es el rol que tienen que desempeñar hoy día los movimientos sociales ciudadanos, y si es que hay una posibilidad para una izquierda nueva, también lo tienen que ejercer. Bueno, Manuel, muchas gracias por tu participación en Contrapunto aquí en Radio Tierra, y será hasta una nueva oportunidad. Hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como